Buenas noches y bienvenidos a la capital del miedo, mitos y leyendas urbanas de la televisión mexicana. Algunos de los programas más recordados de México han estado rodeados de misterio, mitos, plagios, conspiraciones y hasta brujería, que ha involucrado a protagonistas, producciones e incluso terceras personas. Las leyendas urbanas son especulaciones de la gente que realmente no han sido comprobadas y solo se basan en rumores. A continuación, les presento algunas de esas cosas que se dicen, pero no con certeza. Catálogo de actrices de Televisa. Según la leyenda urbana, se dice que Televisa en los años 80 y 90 manejó un catálogo de actrices que podrías alquilar para reuniones privadas. ¿Saben a lo que me refiero? En 2018 salió a la luz una ficha que supuestamente pertenece a Lucero, con sus rangos de precios y los servicios que prestaba. Esta televisora fue acusada de crear un catálogo de prostitución. Los plagios de Derbez. Hay un sinnúmero de acusaciones diciendo que Eugenio Derbez plagió todos sus personajes a Andrés Bustamante, un comediante que trabajaba en TV Azteca. Según esta leyenda urbana, Televisa, al no poder competir contra Bustamante, decidió crear un cómico con más carisma y con menos crítica social, usando a Derbez como un prototipo para competir directamente con la televisora. La extraña muerte de Juan Ramón Sáenz. El programa de fenómenos paranormales Extranormal de TV Azteca realizó una entrevista a Josué Velázquez, quien tiempo atrás se había comunicado con el locutor de radio Juan Ramón Sáenz a su programa de radio La Mano Peluda. Velázquez narraba el pacto que hizo con una entidad demoníaca que lo acosaba por querer dejar de adorarlo. Gracias a Juan Ramón Sáenz y al pastor Roberto Guaso, logró dejar de adorar a esta entidad. Josué solicitó al programa Extranormal que en la entrevista estuviera presente el locutor, quien en ese momento se empezó a sentir mal. Una semana después de la entrevista, Sáenz sufrió un paro respiratorio que le ocasionó la muerte. Días después, también el pastor perdiera la vida. Se dice que Josué en realidad nunca se retiró del satanismo y entregó las vidas de Sáenz y de Guaso a cambio de la suya. Tapando el sol con un dedo. La matanza de Tlatelolco es una de las peores en la historia de México, y como es costumbre de Televisa tapar los actos del gobierno, su principal figura periodística en ese momento, Jacobo Zabludovsky, en su programa 24 horas, solamente reportó que era un día soleado. Las apariciones de Viridiana la Triste. En los años 80 y 90 se empezó a correr el rumor de una mujer fantasma que aparecía en la carretera que actualmente se conoce como Avenida Toluca, en la Ciudad de México. Se decía que pedía ayuda para llegar a su casa y desaparecía repentinamente. El ser fantasmal se le adjudicó a Viridiana la Triste, una actriz que falleció en un accidente automovilístico en esta misma carretera. Esta actriz tenía un futuro muy prometedor, ya que era hija de Silvia Pinal. La bolsita de talco de Mario Besares. Mario Besares es uno de los personajes del medio del espectáculo que estuvo en la cárcel por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. Uno de los mitos más comentados en torno a ellos es cuando en uno de los bailes del gallinazo a Besares le salta una bolsita de su saco. Tras versiones de que tenían nexos con el crimen organizado, se dijo que era una bolsita de talco ilícito. Al día de hoy, Besares niega rotundamente que fuera una bolsa con estupefaciente. En diversas entrevistas, asegura que era una caja de cerillos de un hotel en el que se hospedaron él y Paco días atrás. El capítulo perdido del trágico final del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho se convirtió en un clásico de la televisión. Esta serie ha cosechado una gran cantidad de mitos y leyendas a lo largo de su existencia. La más famosa de todas es la supuesta muerte del Chavo, la cual se vería en el último capítulo de la serie. Roberto Gómez Bolaños admitió en 2008 que el final planeado para el Chavo del Ocho sería trágico, pues terminaría con la muerte del Chavo atropellado tratando de salvar a un niño. Bolaños renunció a esta idea debido a que su hija era psicóloga y le advirtió que ese final podría ocasionar graves traumas a los niños, e incluso que atentaran en contra de su propia vida. El caso de Monchito.
El fuerte sismo del 19 de septiembre de 1985 hizo caer grandes edificios y casas. Los medios de comunicación dieron a conocer la historia de Monchito, un niño que se quedó atrapado entre los escombros. Se decía que entre las ruinas se escuchaba la voz de un niño decir que tenía hambre y frío y que lo sacaran de ahí. Los cuerpos de rescate nunca encontraron a nadie y se dio como finalizada la búsqueda. Los medios de comunicación oficialmente declararon que Monchito nunca existió. La leyenda urbana cuenta que fue un montaje creado por las televisoras y el gobierno para desviar la atención del pueblo de todas las irregularidades que estaban pasando día con día, y así evitar exhibir al gobierno por su incompetencia ante esta gran tragedia. Si tienes una historia que quieres que aparezca en el canal, compártemela al siguiente correo y próximamente la verás en la capital del miedo.